Estas falsas instrucciones a los pecadores son infinitamente peores que ninguna. ¿Sí? Sería mejor que no le dijera nada a la gente. El Señor Jesucristo encontró más difícil que la gente renunciara a sus falsas nociones de teología que cualquier otra cosa. Y así era. Era más difícil que renunciaran a sus errores teológicos que a lo que tienen que hacer. Esto ha sido la gran dificultad de los judíos hasta el día de hoy, que han recibido falsas nociones en teología, han pervertido la verdad en ciertos puntos y no puedes hacerlos entender los puntos más simples del Evangelio. Así sucede con los pecadores. Lo más difícil que se debe hacer es deshacerse de esos refugios de mentira que han adquirido gracias a la falsa teología. Les gusta aferrarse a estos refugios porque son llamados ortodoxos y porque excusan al pecador y condenan a Dios, lo que se ha encontrado como la parte más desconcertante, difícil y desalentadora del trabajo del ministerio, alejarlos. No es de extrañar que el Evangelio haya tenido tan poco efecto, estando cargado con estos extraños dogmas. ¿Cómo nosotros, hermanos, hubiéramos avanzado la causa de Cristo si tan solo le creyéramos a la palabra de Dios? Si tan solo le hubieran creído a la palabra de Dios. Pero se fueron a la teología, se desviaron con las opiniones de los hombres, dejaron de ver lo que los apóstoles hacían, lo que Jesús hacía, y mucha gente no hay convertida. Mucha gente no hay convertida. Mi hijo está ahorita repartiendo una escritura, estamos en la preparación de una campaña, y la primera escritura era lo de las obras de la carne, Gálatas 5, 19 al 21. La segunda escritura es 1 Corintios 6, 9 y 10. 9 y 10. Y se levantaron algunos religiosos oponiendo eso. Y el pastor, que es el que quiere hacer esa campaña, estaban preocupados, todos se preocuparon, porque empezó a haber oposición. Y simplemente le dije a Abraham, mi hijo, digo, es que ahora se está predicando el evangelio. Cuando se predica el evangelio, el verdadero evangelio, va a haber oposición, va a haber persecución, va a haber gente que se levante en contra de eso. Estaban ellos enojados con la palabra que se les había puesto ahí. O sea, enojados con lo que ellos decían. Algunos decían, yo no aprecio que tú estés dejando ese mensaje de odio en mi puerta para que lo lean mis niños. En vez de eso, si eres un buen cristiano, deberías de donar el dinero que estás desperdiciando en estos estúpidos volantes que tú andas repartiendo. Y otro decía, ya deja de estar colgando esta mugre en mi puerta, dice, y sin estar tocando. Dice, tú eres gente que estás predicando y practicando el odio. Por favor, deja de estar colgando estos mensajes llenos de odio en mi vecindario. ¿Qué era todo eso? Era simplemente, hermanos, era simplemente que ellos estaban, simplemente estaban ellos opuestos a la palabra de Dios. O sea, ¿qué se les puso ahí? La palabra de Dios. 1 Corintios 6, 9 y 10. Si ellos fueran cristianos, amaran la palabra de Dios. Simplemente eso. ¿Por qué es un mensaje de odio? ¿Dónde está el odio en esa palabra? Bueno, cuando el evangelio se predica, produce ese tipo de sentimientos. Y es lo que sucede. Entonces, como no se ha predicado, dicen aquí no hay persecución. No hay persecución porque no se ha predicado el evangelio. Empieza a predicarlo y va a haber persecución. Y eso es lo que pasa, de que muchas veces no hay no se predica el evangelio y al no predicarse el evangelio, entonces es lo que sucede. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que irnos a lo más sencillo, a lo que dice la palabra de Dios
y de hacerlo. La verdad es que muy poco el evangelio ha salido al mundo en estos cientos de años sin ser obstaculizado y oscurecido por la falsa teología. Esa falsa teología es la que se opone a que se predique el evangelio como debe ser, a que se lleve la palabra de Dios a cualquier otro lugar. Por esa falsa teología, la gente ha sido informada de que deben arrepentirse y al mismo tiempo de que no podían arrepentirse, hasta que la verdad misma se haya mezclado con el error, produciendo el mismo efecto práctico con el error. Y el evangelio que se predica ha sido otro evangelio o no evangelio en absoluto. Y es lo que ha pasado, hermanos. Yo le estaba diciendo a Abraham, aquí no se predicó el evangelio. No se ha predicado el evangelio porque no ha habido esa persecución. No ha habido eso. No se le ha llevado a la gente de qué tiene que arrepentirse. Se puede entender a qué se refiere con curar con liviandad la herida de la hija del pueblo de Dios y el peligro que esto representa. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. O sea, la escritura que estaba pasándose en los hogares era que ni los injustos no heredarían el reino de Dios, ciertos pecados no heredarían el reino de Dios. Entonces, ahí le está diciendo que si hay esta conducta, no te vas a ir al cielo, no vas a entrar. Entonces, ellos quieren que curemos la herida del pueblo, el pecado del pueblo, diciéndole paz, paz, y no hay paz. Para ellos, un mensaje que no sea de odio es que les digas paz, paz. Eso es lo que es curar con liviandad la herida, que estás viendo que está el pecado y no lo denuncias. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Esto es lo que hacían los falsos maestros, los falsos profetas. Eso es lo que hacían. Y eso es lo que hacen los falsos ministros del día de hoy, que no denuncian el pecado, que no le dicen a la gente que si sigues así te vas a ir al infierno, te vas a perder, sino que les prometen que Dios los va a bendecir y que las promesas de Dios vendrán sobre ellos y todo. Bueno, es pura mentira del diablo. Porque la Biblia dice que sobre el malo Dios hará llover calamidades. Es lo que le va a pasar. Pero curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Es muy fácil cuando los pecadores están bajo convicción decir algo que suavice el caso y alivie su ansiedad, de manera que puedan tener una falsa esperanza o ser convertidos con una visión tan oscura que siempre serán cristianos pobres, débiles, vacilantes, dudosos o ineficaces. O sea, lo único que quieren hacer es que no sientan la convicción, no sientan ese dolor. Bueno, si te arrepientes, te rindes a Cristo para obedecerlo a Él, ya no vas a sentir ese dolor. Te vas a sentir bien. Mucho depende de la manera en que se trate a una persona cuando está bajo convicción. Gran parte de su comodidad y utilidad futura depende de la claridad, fortaleza y firmeza con la que se dan las instrucciones del Evangelio cuando está bajo convicción. En otras palabras, ¿qué debo hacer para ser salvo? Arrepiéntete todo a mí, obedece a Dios y entrega tu vida para ir todo para Él. Oye, pero ¿podía hacer esto? Digo, no. ¿Lo quieres hacer o no lo quieres hacer? Porque ahí depende de tu futuro. Si no lo haces, te vas a ir al infierno. Quizás esta sea la última oportunidad que tengas. O sea, cuando estás firme y decidido y la persona se entrega así, hay conversiones instantáneas. Y la persona entra derechito al reino de Dios haciendo toda su voluntad. Pero cuando tú se lo dices como dudando, como no queriendo decir las cosas, como que haz lo que puedas o así, la persona no se va a comprometer de lleno y no va a dar toda su vida a Dios y la persona va a tener siempre dudas todo el tiempo. Si aquellos que tratan con él tienen miedo de usar la sonda a fondo, siempre será un cristiano pobre, enfermizo y dudoso. ¿Por qué? Porque no le dijiste toda la verdad completa hasta el fondo, sino que como que según tú, entre comillas, querías tener misericordia de él, que no es misericordia, nomás lo estás llevando al fracaso, a que sea un cristiano débil, enfermizo y que se pueda apartar dentro de poco.
porque no va a estar viviendo lo que la Biblia promete. Si se convierte, nunca hará mucho bien. El verdadero modo es tratar a un pecador a fondo y plenamente para eliminar cualquier excusa que pueda tener y mostrarle claramente lo que es y lo que debería ser. Y bendecirá a Dios por toda la eternidad por haberse encontrado con aquellos que fueron fieles a su alma. No solo eso, hermanos. Tendrá ese gozo que les hablé hace rato todo el tiempo. Porque todo el tiempo vive para Dios, está sometido a Él, confía en Cristo y siempre tendrá ese gozo. Porque entró derechito al reino de Dios, se rindió a Él. Por falta de un manejo detallado y cuidadoso, muchos son convertidos que parecen ser abortivos. Y así es. Parece que como que no lo ves completamente rendido a Dios. Y la razón es que nunca fueron tratados fielmente. Podemos esperar caritativamente que sean cristianos, o sea, benignamente está diciendo aquí, pero todavía es incierto y dudoso. Y a veces es triste eso, hermanos, que somos benignos, que quizás sí sea cristiano, pero nos deja ciertas dudas y es una incertidumbre. Su conversión parece más un cambio de opinión que un cambio de corazón. Pero sí, cuando un pecador está bajo convicción, le vierte la verdad, pone la sonda, rompe las viejas bases, elimina sus refugios de mentiras y usa la palabra de Dios como fuego y como martillo. Encontrarás que saldrán con convicciones claras, fe fuerte y principios firmes, no como cristianos dudosos, vacilantes o irresolutos, sino como los que siguen al Señor plenamente. Así será, hermanos. Por eso, digan las cosas claras desde el principio, no escondan nada, no pongan la letra chiquita, nunca pongan letra chiquita, la letra chiquita pone con las letras más grandes que puedas y diles todo el consejo de Dios completamente. El apóstol Pablo decía, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Así también tú, no rehuyas darle a la gente todo el consejo de Dios para que entre derechito y será un verdadero cristiano que no solamente va a vivir y trabajar para Jesús, sino que entonces va a estar disfrutando de las promesas de Dios sobre su vida, porque para los verdaderos cristianos son las promesas de Dios. Este es el camino para ser cristianos fuertes. Así es como se hacen. Esto ha sido notablemente el caso en muchos avivamientos de los tiempos modernos. He oído a cristianos viejos decir de los conversos, estos conversos nacieron hombres y mujeres totalmente crecidos. Nunca fueron niños, sino que tienen desde el principio toda la claridad de vista y toda la fuerza de la fe de los cristianos viejos. ¿Por qué? Porque se les dio la verdad desde el principio. Por eso. Parecen entender las doctrinas cristianas y saber qué hacer y cómo tomar partido para promover avivamientos, mejor que uno en 100 de los antiguos miembros de la iglesia. Una vez conocí a un joven que se convirtió fuera de su hogar. El lugar donde vivía no tenía pastor, ni predicación, ni cristianismo. Regresó a casa 3 días después de haberse convertido y de inmediato se puso a trabajar, a laborar por un avivamiento. Estableció reuniones en su vecindario y oró y trabajó y se desató un avivamiento, del cual él tuvo el principal manejo a través de una obra poderosa que convirtió a la mayoría de los hombres principales del lugar. La verdad es que había sido tratado de tal manera que sabía lo que estaba haciendo, entendía el tema y sabía dónde estaba parado. No estaba todo el tiempo preocupado con dudas sobre si era o no un cristiano. Sabía que estaba sirviendo a Dios y que Dios estaba con él, así que avanzaba con valentía y resolución hacia su objetivo. Un verdadero convertido que se fue a un lugar
donde no habían convertidos y él se puso a laborar, a hacer la obra ahí solito y levantó una obra. Pero si intentas hacer conversos sin arrancar todos sus errores y destrozar sus falsas esperanzas, puedes crear una multitud de hipócritas o de cristianos enclenques, siempre dudosos y fácilmente apartados del espíritu de avivamiento y que no vale nada y que no sirven para nada. El camino es llevarlos directamente a la luz. Cuando un hombre es convertido de esta manera, puedes depender de él y saber dónde encontrarlo.